puso urgencia suma a la reforma que busca ampliar el estado de excepción de los actuales 15 a 60 días. Vamos a hablar de este tema con la diputada Flor Baize. Ella representa el distrito número 21 en la región del Biobío. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Diputada, primero le quería preguntar, antes de entrar en el detalle de la reforma que está patrocinando el Ejecutivo, ¿qué le parece a usted el estado de excepción que se ha mantenido en parte de la macrozona sur? ¿Cómo lo evalúa usted cuando ya tenemos bastantes meses bajo esta medida? Sí, bueno, mira, el estado de excepción es una herramienta constitucional que está precisamente para cuando hay casos de desorden o de descontrol del orden público, y aquí viene absolutamente a lugar la aplicación de esta figura jurídica de estado de excepción. Ahora, hay que decir que esto ya se entiende que excepción es porque es de carácter excepcional, extraordinario. Ahora aquí la situación de violencia, de terrorismo en nuestra macrozona sur y particularmente provincia de Arauco y Biobío claramente no es excepcional, es una cuestión que se ha hecho permanente y se ha hecho una constante. Entonces, hoy día, si bien el estado de excepción ha cumplido su función en los inicios, llevamos ya más de 6 meses con estado de excepción, más, porque este gobierno lo implementó a contar de mayo. eh, entonces, ocurre que si bien hubo una baja en los delitos, en los ataques, en los atentados, en las quemas, los incendios, las emboscadas, los quemas de vehículos, los ataques como el Molino Grolmo, por ejemplo, donde hubo daño de impacto en la integridad física, pérdida de una pierna, pérdida de un ojo, en el caso de Christian Sid. Bueno, esos casos que ese resulta muy dramático y muy macabro y de connotación nacional, pero en la generalidad han ido bajando y llegamos hoy día a una baja que es un 42%, 46% es más o menos lo que está hoy día detenida. O sea, esa baja en los ataques, ¿ah? En los atentados, se ha estabilizado también. Y eso, para mí, es una forma de que el estado de excepción hoy día ya no está siendo excepcional ni ya ha perdido el efecto del impacto de introducir una herramienta que cambie la acción, digamos, desde lo que es la prevención, el control y la sanción. O sea, sirvió en su momento, sigue sirviendo porque hay Fuerzas Armadas que están custodiando algunas zonas del territorio. Y yo siempre he sido crítica en eso, en donde creo que el estado de excepción hay que hacerlo mucho más amplio, con mucho más cobertura, no solo limitarlo a lo que son las rutas. ¿Ah? Y por ello se puede perfeccionar poniendo mucho más personal, lo hemos pedido, y que haya bases que estén, que hoy día hay unas bases de adelanto en el caso de Tirúa y de Contulmo para responder de manera más rápida y oportuna a estos ataques. ¿Ah? Pero todavía no hay una capacidad de respuesta que sea inmediata o por lo menos mucho más urgente. Entonces vemos que hay una cierta yo diría, normalización de los estados de excepción y Diputada, perdiendo su carácter de excepcional. Entonces, genera un impacto que cada vez va siendo menor, no por ello no es efectivo. o Y por sea, eso tenemos que hacer que se haga de una mejor forma. claro, o sea, lo que podemos decir es que, claro, ha sido efectivo porque ha habido una baja en los atentados, pero como ya se ha extendido durante tanto tiempo, la gente, comillas, se acostumbra a este estado de excepción y pierde la efectividad, ¿no? O sea, ya no me da quizás tanto temor o tanto miedo que estén militares ahí, porque ya siempre están, no sé, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que se pueda entender lo que usted nos comenta. ¿Sí? Mira, lo mismo como se normalizó la violencia, el terrorismo que se hizo parte de nuestra vida cotidiana, lamentablemente conviviendo con el miedo, con la muerte muchas veces, con el ataque. Bueno, ahora ya no, también nos acostumbramos y se normaliza esto que esté en la presencia de las Fuerzas Armadas, que son las que le dan el carácter distinto a lo que son las policías, porque las policías están los del control, los que son los equipos del control del orden público que están apostados en la base ahí en Quillay, de ahí se despliegan a otro lugar y por eso digo, hay otras bases que se han generado de adelanto, pero que no tienen la cantidad de personas tampoco para combatir a estos delincuentes, violentistas y terroristas, pero ocurre que cuando el Estado entonces reacciona con una medida como esta, los hoy día violentistas, que también tenemos lo que es el crimen organizado a través del robo de madera, que ya ha sido público, ¿cierto? Todo el trabajo que se ha hecho, que sí ha tenido resultados, porque nosotros dijimos, ahora hay ley, está la ley de tipificación de madera y está el estado de excepción. No hay razón para que esto no funcione. Y ha estado funcionando, ¿ah? Ha estado funcionando, pero
cuando es un grado de criminalidad tan potente y tan organizada, ellos van más adelante que el propio Estado y tienen más tecnología, tienen más inteligencia, tienen más capacidad de fuego, tienen más armamento, se anticipan y se adelantan a lo que el Estado está haciendo hoy día a través del estado de excepción. Entonces, voy a que cuando ya se sabe que las rutas están custodiadas o que los controles policiales son a ciertas horas y ciertas rutas donde se produce una cotidianeidad en ellos se preparan y ellos son los que nos, digamos, burlan todo lo que son los controles. Entonces, ahí es donde yo voy, que hay que tener hoy día una medida que se aplique distinta a lo que ya se ha hecho, Y que no cuando se aplique usted, de la misma manera. y cuando usted dice, diputada Baize, que sea más amplio este estado de excepción, que no solamente tenga que ver con las rutas y carreteras, ¿a qué lo Claro. ampliaría entonces? ¿Cómo, cómo, Y cómo lo, a cómo todas lo las rutas, aplicaría usted? sí, a todas las rutas internas, porque están Mm. la ruta 160, están las conectividades entre la ruta P70, la 60, y las rutas que van entre Contulmo, Cañete, Tirúa, Tirúa, Contulmo, Tirúa y Contulmo, Cañete, y Arauco por la costa en Llano y Quidico, que son los lugares donde han habido históricamente ahí precisamente terrorismo, ataques muy brutales y por robo de madera, muchos de ellos. Recordemos que esto se mezcla y ahí hay una forma de dejar que nadie pueda entrar al Estado cuando hay esa violencia desmedida y eso hace que los delincuentes que se organizan para lucrarse con el robo de madera puedan actuar impunemente. Entonces, hay muchos otros lugares donde la madera sale igualmente y que son caminos secundarios, caminos interiores, que hoy día en el camino hacia Cayucupil, por ejemplo, en Comuna de Cañete, entonces, y muchos lugares que Tranquilboro, Bocuno, también Cañete, donde todos dicen por ahí pasan los camiones, todos los ven cuando estoy hablando de robo de madera, o de estas camionetas o bandas que van armadas custodiando a estos delincuentes del crimen organizado y que provocan actos de atentados y de quemas, y le queman las camionetas, le roban los vehículos a las personas, que también se ha hecho habitual hoy día, como el robo también de ganado. Entonces, esos lugares hay que llegar, que son lugares que no son las carreteras, los demás alto tráfico, por decir. Diputada, Entonces, copar todo el territorio. Eso, así como cuando hablan de copamiento, en las plazas, en el Baquedano, no sé, bueno, copar todo el territorio. Si bien hay una cantidad de personal que es importante el que se requeriría para ello, pero hacerlo de una manera planificada, organizada y que se haga, claro, y que se vayan rotando también, porque estar en todo el territorio, obviamente, permanentemente no, pero ir rotando por comuna, ir cubriendo todas las rutas y los espacios, que no solo sean rutas, sino que los predios, entrar a los predios donde están realizando las faenas, porque ahora solo se habla de rutas y yo creo que ahí, no creo, estoy convencida, hay un error y una deficiencia, porque esto tiene que llegar a todos los lugares. diputada Baize, y en cuanto a la reforma que está impulsando el Estado, se le puso ya suma urgencia para su tramitación, esto de que el estado de excepción no se tenga que renovar cada 15 días, que es lo que está ocurriendo ahora, que se discute tanto en la Cámara como en el Senado, esto se vota, se despacha, se aprueba, etcétera, y que sea 60 días. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, a mí me hubiese gustado que el gobierno le hubiese puesto suma urgencia, por ejemplo, al debate de la ley de inteligencia, a la ley de defensoría de las víctimas, a la reforma de carabineros, a la ley antiterrorismo, a la ley de indemnización a las víctimas. Me hubiese gustado que esas urgencias fueran primero y no lo que es el estado de excepción, que a mí no me parece. Yo creo que aquí lo que está haciendo el gobierno es simplemente no pasar al Congreso, no pasar por el Congreso y por la Cámara particularmente, en donde tiene que dar explicaciones y rendir cuenta del trabajo que ha hecho, y ahora cada 60 días simplemente lo haría y por lo tanto quedaría con un control total de limitar además facultades, que en este caso lo vemos en positivo porque es facultades se las estamos limitando a los violentistas y terroristas, pero también queda con un control en lo que es nuestro ordenamiento jurídico, es así, se le traspasa y tiene un control el gobierno durante 60 días, pero a mí me parece que más que pasar un plazo más extenso, tiene que mejorarse la operatividad del estado de excepción, Mm. ya lo dije, aumentar la cantidad de personal, aumentar la cantidad de rutas que se fiscalizan, fiscalizar de manera constante y permanente lo que es los tráficos de maderas, por ejemplo, con impuestos internos, con CONAF, que hay también una coincidencia ahí y una complementariedad mucho más eficiente, y a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo en que sea solo por 60 días, sino que lo que tiene que hacer el gobierno, el Ejecutivo en este caso, y yo considero que lo que quiere es evitar el paso por el legislativo, O simplemente sea, porque además le ha costado mucho. a usted no le complica que se vote cada 15 días, que se tenga que tramitar A esta mí no me, iniciativa cada 15 días. Es al como una revés, forma creo que de hay que que, el gobierno dé cuenta de cómo ha ido evolucionando o cómo se ha ido comportando la implementación del estado de excepción.
esa es la forma. Hoy día la Mm. Constitución está así, está cada 15 días porque son situaciones excepcionales. Y hoy día estamos haciendo normal cada 15 días, o sea, vamos a hacer normal cada 60 días, en 6 veces al año vamos a estar un año entero sin que el gobierno, y cada solamente 2 meses, donde puede ocurrir muchas cosas en 2 meses, muchas, aquí en cada 15 días han pasado ataques y atentados que han sido brutales. Entonces, cada 15 días hoy día y después cada 60 días no tener, simplemente modificar una cuestión que a mí, mi forma de ver es más bien netamente administrativa y no desde lo operativo. Aquí se dice que igual tienen que rendir cuenta al Congreso, pero ya sabemos las cuentas cuando se rinde, se da un informe que llega por escrito y que simplemente cuando uno pide respuesta sobre ello se demora otros 15 o 20 o 30 o más o nunca llega la respuesta. Entonces la capacidad de retroalimentarse y de contrarresponder, digamos, y de controlar y de fiscalizar, nosotros somos tenemos el rol de fiscalización, que es uno de legislar y fiscalizar. Y cuando se fiscaliza cada 60 días en una situación que es tan grave como es la violencia, la delincuencia, el crimen organizado, creo que se está relajando y se estaría relajando el rol que nosotros tenemos que cumplir, que cada 15 días hoy día está concebido y bajo mi criterio eso debe mantenerse de esa manera, porque insisto, esto es nada más que un cambio en lo administrativo y no le veo mayor efecto ni cambio en lo que realmente necesitamos, que es que sea que la baja, que hoy día se ha estancado en los ataques, vaya aumentando, que aumente la baja, que aumente la disminución, parece contradictorio, pero que aumente Sí, la disminución en los de los ataques y en los atentados. atentados, porque hoy Mm. día, insisto, y están las cifras, cada 15 días la hemos visto, y además la hemos visto en la Comisión de Resguardo del Orden Público, investigadora, que también esas cifras se conocieron, y hay una mantención hoy día, hay una mantención y una estabilización en las cifras de violencia y de terrorismo en lo que tiene que ver con la macrozona sur. ¿Usted votaría entonces en contra de la reforma que propone el gobierno, diputada? Yo no voy a anticipar los votos hoy día, pero mi opinión es negativa respecto al Mm. aumento de 60 días. Ahora, esto ingresó por el Senado, me Sí. hubiese gustado que hubiera ingresado por la Cámara. Y yo creo que es porque, claro, bueno, nosotros somos muchos más y hay opiniones y que partiendo por el propio gobierno, lo oficialista, hoy día no ha sido tan fácil las votaciones de los estados de excepción. El último estado de excepción, usted vio que fue 77 votos a Sí. favor solamente, Mm. donde hubo muchos diputados oficialistas que se han ido sumando al rechazo al estado de excepción y particularmente ahora fue por la crisis en la macro zona norte, por la crisis de inmigración ilegal que está desbordado y eso llega y nos afecta a todos, hasta la macrozona sur, porque muchos de los ataques del crimen organizado que está acá, la violencia, terrorismo, crimen organizado, en sus diferentes expresiones, como el robo de madera, también hay personas que son extranjeras y que son inmigrantes ilegales. Entonces, nos llega a todos el efecto de la macrozona norte. Ahora, yo voté a favor porque yo estoy representando a la gente de la macrozona sur y yo me encuentro con ellos y lo único que hoy día hay es el estado de excepción, porque a falta de un plan concreto macizo de recursos que se han dicho y se han anunciado, de mayores carabineros que todavía no los vemos porque todavía no egresan, o de mayores cantidades de vehículos que todavía no llegan ni se reponen, bueno, están las fuerzas policiales y de armadas que están haciendo un trabajo de contención, de prevención, que esperamos que ahí es donde tenemos que apuntar, y de sanción, que también en el Ministerio Público hoy día vemos que ya hay un criterio más común en respecto a que las cautelares sean las más gravosas en el caso de este tipo de robo de madera. Los primeros días de los primeros detenidos quedaban en libertad condicional. Entonces ahora ya quedan en prisión preventiva, digamos, hay como una cierta sintonía entre las diferentes instituciones del Estado llamadas a combatir esto, pero hoy día fue difícil y duro porque colegas del norte, obviamente, yo lo entiendo, y colegas de otras zonas, que no es la macrozona sur, incluso no de la zona de la macrozona sur, votaron en contra pensando en ellos. Pero yo represento un territorio donde esa es mi primera obligación. Ahora, si bien esto es un problema que no es solo de la zona sur ni de la zona norte hoy día es un problema del país completo. Entonces está cada vez más difícil, porque si el estado de excepción sigue así, en esta letanía, diría yo, y en este letargo, que no hay un cambio en lo que está pasando desde el estado de excepción anterior al anterior, bueno, yo también voy a evaluar claramente cuál es la votación, porque el gobierno tiene que entender que el estado de excepción, la votación del estado de excepción no es solo un trámite, un mero trámite, ni somos solo un buzón desde la Cámara de Diputados. Ahora, si esto es cada 60 días, a mi modo de ver, hay un relajo del gobierno en ese sentido, porque no tiene que estar pasando por esta tensión de si tiene o no tiene los votos, donde los propios oficialistas no se los han dado.
Muy bien, pues diputada, le agradecemos enormemente por el contacto. Estaremos atentos ya al trámite de esta iniciativa cuando pasa a la Cámara de Diputadas y Diputados. Por ahora está en la Comisión de Constitución del Senado. Muchas gracias, diputada, y bueno, saludos también a la gente de su zona, por allá por el Biobío. Sí, Bío Bío, estamos hoy día en la provincia de Bío Bío, luego en la provincia de Arauco mañana. Muchas Eso, gracias. que les vaya bien. Adiós. Gracias, diputada. Ya, adiós. Era la diputada Flor Weiss hablando entonces sobre esta reforma que patrocina el gobierno que busca extender el estado de excepción de 15 a 60 días.